Buenos días. Enmarco al curso de Derecho Civil 2. Vamos a hablar en este tema, la clase número 14, derechos reales de mero gozo y dentro de ellos el usufructo. ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga conocimiento de los derechos reales de goce, que son distintos al derecho de propiedad y las formas en que las mismas puede darse. Es por ello que el usufructo tiene esa característica de ser un derecho real y tiene como definición lo siguiente: es el derecho de goce de bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y substancia. Puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles. Solo faculta a la persona a gozar de bienes determinados, es decir, solo a utilizar. Su naturaleza jurídica es la siguiente. Primero, que puede ser considerado como una servidumbre personal, porque sobre un bien se establece un gravamen que representa una utilidad para la persona. Y como segundo punto, que es un derecho real independiente, porque es una institución jurídica que tiene una normativa autónoma, es decir, que tiene una legislación especial, en este caso regulada en el Código Civil. Clasificación. El usufructo se puede clasificar de la siguiente manera. Por persona. Este puede ser simple cuando es atributo a una sola persona y múltiple cuando es atribuido a varias personas. También puede ser simultáneo cuando se constituye a favor de varias personas. Por la cosa. Puede ser propio, normal o perfecto. Cuando recae sobre bienes no consumibles, en los que exige la obligación de conservar su forma, sustancia y el usufructo. Impropio, anormal, imperfecto, regular o cuasi usufructo. Tiene lugar cuando recae el mismo sobre bienes consumibles, en cuyo caso el usufructuario no tiene la obligación de conservar las cosas usufructuadas, sino que únicamente de devolverlo tanto de la misma especie, cantidad y calidad. Acá podríamos establecer cuando se dan granos básicos, ¿sí? Es decir, pueden usufructarse frijoles, maíz, arroz, y estos por su simple lógica podemos establecer que no se va a devolver lo mismo porque se va a consumir el grano, pero se va a entregar o se va a devolver de la misma cantidad, de la misma calidad y con las mismas características. Esto de conformidad con el artículo 713 del Código Civil. Usufructo singular. Cuando el mismo recae sobre bienes determinados. Usufructo universal, si el mismo recae sobre un patrimonio. Entonces, para diferenciar el singular del universal, es que el singular es solo sobre un bien o sobre una cosa o sobre unas cosas determinadas. Cuando es universal, sobre todo el patrimonio de quien otorga el usufructo. Por el objeto. El usufructo sobre las cosas. Este puede recaer sobre todas las cosas que estén en el comercio de los hombres o puedan ser resistibles de tráfico mercantil. Y el usufructo de derecho, que dice que puede recaer sobre cualquier clase de derechos, siempre que no sean personalísimos o intransmitibles. Cuando hablamos del usufructo de derechos, puede recaer sobre cualquier derecho que no tenga que ver con algo que sea personalísimo, como lo es el derecho a las pensiones o el derecho a una pensión por jubilación, que este no puede ser usufructuado. Por su origen legal, cuando está constituido o está instruido por la ley. Voluntario, cuando es constituido entre vivos o cuando se pueda establecer por mortis causa a través de un testamento. Su duración. Por su duración el testamento puede ser vitalicio, que tiene lugar cuando
dure la vida del usufructuario, es decir, en favor de quien se otorga el usufructo. Y este solo puede ser en personas individuales. No puede haber usufructo vitalicio sobre personas jurídicas, porque recordemos que la persona jurídica no tiene una forma o no tiene un plazo de terminación de su vida jurídica. Y por su determinación nos establece los siguientes aspectos. En el caso de personas jurídicas, el plazo máximo no puede exceder de 30 años. Y si el usufructo recae sobre bienes nacionales, no puede exceder de 50 años. Plazos importantes y vinculantes para la determinación y extinción del usufructo. Derechos del usufructuario. De conformidad con lo que establece el artículo 709 del Código Civil, podemos establecer los siguientes derechos. Número 1, el usufructuario tiene derecho a gozar de los frutos naturales y civiles. Cuando hablamos de los frutos naturales y civiles, se refiere a si existen plantaciones y los frutos de esas plantaciones sean de beneficio personal, el usufructuario tiene derecho a favorecerse de ellos. Y de los civiles podemos hablar del uso del bien. Un derecho es de que previo a tomar posesión de los bienes debe de realizarse como obligación un inventario de los bienes, a efecto que se describa el estado de los mismos, y en todo caso es necesario prestar una garantía para favor o en favor del propietario para garantizar el efectivo cuidado y protección del bien. El usufructuario tiene la obligación de hacer reparaciones ordinarias a la cosa usufructuada, especialmente cuando son bienes de naturaleza inmueble. El usufructuario es responsable de la destrucción o pérdida de la cosa si no hiciera las reparaciones necesarias en el momento oportuno. El usufructuario tiene derecho de arrendar o enajenar el usufructo concedido a su favor y gozar de ese o de dicho usufructo. Es decir, en este usufructo o el usufructo también le otorga esa garantía y ese derecho a favor del usufructuario de poder arrendar, y es una forma en la cual se puede beneficiar o gozar de derechos civiles. Concepto de frutos naturales y civiles. De conformidad con el Código Civil, desde que se constituye el usufructuario tiene derecho a disfrutar de los frutos naturales, o sea, de los frutos que produce la cosa, o en forma espontánea por su propia naturaleza, ya sea la cría de los animales o los frutos de los árboles, y de los frutos civiles, que se refiere al rendimiento económico que produce la cosa, ya sea por las rentas de cualquier alquiler o intereses dinerarios. Modos de extinción del usufructo. De conformidad con el artículo 738 del Código Civil, vamos a establecer los siguientes. Número 1, por la muerte del usufructuario. Cuando hablamos de que se establece un plazo vitalicio, cuando fallece el usufructuario, extingue el derecho, pero también se extingue aún así exista un plazo determinado, y si este plazo no ha vencido y fallece el usufructuario, el mismo se extingue, tomando en consideración que este derecho es intransmisible. Número 2, por vencimiento del plazo por el cual se constituye. Número 3, por reunión del usufructo del derecho y el derecho de la propiedad en una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy usufructuario de un bien inmueble, pero lo adquiero en propiedad, el mismo se puede extinguir porque reúne las calidades o ambas calidades en un solo derecho, por prescripción, como punto número 4, cuando ha prescrito el derecho al usufructo. Número 5, por renuncia del usufructuario, que quiere decir de que el beneficiario renuncia a su derecho. Número 6, por pérdida de la cosa, es decir, que se extinga la cosa usufructuada
o ya no exista la misma y ya no existe un bien sobre el cual deba de garantizarse el derecho. Y número 7, por la anulación o cesación del derecho que constituye el usufructo. Al haberse agotado esta figura jurídica, es importante entonces hacer referencia a las preguntas que en derecho van a ir correspondiendo a esta clase. Pregunta número 1. ¿Es el derecho de goce de bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y substancia? Respuesta número 1, propiedad horizontal. Respuesta número 2, o literal B, usufructo. Respuesta número 3, o literal C, copropiedad. La respuesta correcta es literal B, usufructo. Pregunta número 2. Por su origen, ¿el usufructo puede ser? Respuesta literal A, universal. Literal B, sobre las cosas y de derecho. Literal C, legal y voluntario. La respuesta correcta es literal C. Pregunta número 3. ¿Cuál es el plazo máximo de duración del usufructo a favor de las personas jurídicas? Literal A, 30 años. Literal B, 50 años. Literal C, 25 años. Respuesta correcta, literal A. Muchas gracias por su atención. Feliz día.